Nos unimos con a una gran, enorme serie de homenajes que se le rinden a Fuentes en estas semanas, en este mes de noviembre, que casi podríamos decir que este año es el mes de Fuentes, el mes de su nacimiento, y que se convertirá, yo creo, a lo largo de los años, en un mes para el recuerdo. En las universidades extranjeras también se están llevando a cabo homenajes. Tuve noticia de uno muy reciente en el caso de la Universidad de Brown. Como ustedes saben, los homenajes que tanto la FIL como Bellas Artes, como la UNAM y otras instituciones le han rendido a Fuentes, se han organizado sobre todo en torno a la figura del Fuentes hombre público, el Fuentes en las tertulias, el Fuentes hombre de letras, y quisimos en el colegio reunir a este grupo selecto de especialistas, de estudiosos de la obra de Fuentes, para volver a eso, a la obra misma de Fuentes. Quiero hacer notar también que este homenaje había sido planeado inicialmente como un homenaje por los 50 años de la publicación de La muerte de Artemio Cruz y de Aura, pero que, dado el infortunado deceso de Carlos Fuentes, nos obligó a un cambio de perspectiva, y ahí tomamos la decisión de abrir este programa a toda la obra de Fuentes. Con todo, por el interés de los participantes, el homenaje se concentró, de hecho, en la revisión, el repaso de obras como Aura y La muerte de Artemio Cruz. De manera que atendimos a esos dos intereses. Por un lado, la obra en general, y por otro, esas dos obras publicadas en el año de 1962, un año importante por haber sido un año a la manera de Yáñez, un año al filo del agua, al filo de muchos cambios en México, en la política, en la cultura y, por supuesto, en la vida del mismo Carlos Fuentes, que ya a partir de La región más transparente había sido recibido como la gran presencia, la innovación de la literatura en México. En el Colegio de México, Carlos Fuentes recibió homenajes, estuvo con nosotros para sus 80 años, todavía podríamos decir que tenemos fresca su presencia en aquella gran reunión, reunido con sus amigos, sus admiradores, y la sala Alfonso Reyes plena. Ahora, tras su muerte, pues no lo tenemos con nosotros. De otra manera, creemos que él hubiera estado con nosotros si en la FIL se lo hubiera permitido. ¿Cómo olvidar simplemente la imagen de ese escritor joven, de ese escritor fuerte, de ese escritor decidido? Y entre todos los detalles de esa personalidad, para mí es inolvidable el recuerdo de sus manos, de sus dedos deformes, por haber escrito sin parar, haber escrito con esa constancia algunos de los libros más importantes, de las novelas más importantes de la literatura mexicana, y algunos de los ensayos más provocadores de nuestras letras. Si algún autor, creo, ha sido leído en México, indudablemente, y autor con una obra sobre México, creo indudablemente que ha sido Carlos Fuentes. Su contribución a las letras en todo ese conjunto de obras, en esas 16 estaciones que él denominó la edad del tiempo, son una prueba de esa obra fuerte, de esa obra contundente, que va desde Los días enmascarados hasta esa obra póstuma que ahora vemos anunciar hasta en los autobuses urbanos, Lorca en su balcón.
Y, por supuesto, reconocemos el trabajo de Fuentes en la crítica literaria, es decir, el escritor convertido en eso, en el gran crítico de la novela latinoamericana, y pensemos quién no en los años finales de los 60, principios de los 70, quién no tuvo entre sus manos aquel texto que era como una especie de pequeña guía para vivir en medio de la novela, la nueva novela latinoamericana, esa obra de 1969, que con los años fue creciendo, fue adquiriendo nuevos elementos como Valiente Nuevo Mundo, y que se transformó ahora en ese libro que tenemos en las manos de hace muy pocos años, del 2011, que es la gran novela latinoamericana. Fuentes es actual y Fuentes sigue dándonos lecciones. Sabemos que fue acreditado con multiplicidad de premios, no los tengo que repetir todos, ustedes lo saben, que su gran aspiración hubiera sido llegar al premio Nobel, pero tuvo que conformarse con el Villaurrutia, el Rómulo Gallegos, el Cervantes, el Nacional de Ciencias y Letras, etc. El Nobel, bueno, se lo podemos dar los lectores en la medida en que todas sus obras, toda su obra es una prueba de esa vida entregada a la literatura. Más allá de todo, la literatura fue su derrotero. Por otra parte, agradezco mucho a todos y cada uno de ustedes, muy estimados colegas, el haber aceptado participar con su esfuerzo en estas jornadas, en estas dos jornadas, que creo que darán validez a la palabra homenaje, ya que en estos días reunimos, como les dije al inicio, las voces de muy importantes estudiosos de la obra de Carlos Fuentes. No los menciono a todos para no dejar fuera a ninguno, pero vemos llegar esas voces desde Inglaterra, desde Alemania, desde Francia, desde Jalapa, del Distrito Federal, etcétera. Espero que todas estas ponencias reunidas nos den la fuerza, el peso de esa importancia de la obra de Carlos Fuentes. En especial, bueno, pues sí, agradezco la participación de nuestro ponente magistral, el doctor Klaus Meyer-Minnemann, que nos hablará de esa beta especial en la obra de Fuentes, que es el costado fantástico. Y agradezco también a la institución y al doctor Javier García Diego, que se disculpa porque no pudo estar, no pudo llegar, pero que nos acompañará mañana también con una conferencia magistral. Él, en cuanto supo que organizamos este homenaje, quiso presentar también una parte de su trabajo como historiador en torno a la relación entre Fuentes y Alfonso Reyes. Por lo tanto, esperamos rememorar a Fuentes en estos días, a partir, sí, de la valoración de sus textos, con la recuperación de la fuerza innovadora de sus estrategias literarias, con la comprensión de sus personajes complejos, con el desarrollo de sus ideas polémicas, atrevidas, y nos adentraremos en la edad del tiempo que nos obsequió Fuentes con su visión y su cultura universal. Queda entre nosotros como uno de los importantes, centrales escritores mexicanos. Y les agradezco muchísimo. Y ya sin ningún preámbulo, vamos a pasar a la conferencia magistral. Invito al doctor Klaus Meyer-Minnemann a que nos acompañe, por favor. Donde tú estés confortable, eso es lo importante.
los micrófonos. Pues damos la bienvenida al doctor Klaus Meyer-Minemann, que viene desde Hamburgo para estar con nosotros y agradece un poco de sol en este México. Todo el mundo conoce su obra, sin embargo, mencionaré algunos detalles de su formación y su producción para dar un marco a su conferencia. El doctor Klaus Meyer-Minemann, que ha sido visitante, profesor del CEL en el Colegio de México, y siempre nos da un gran placer recibirlo. Es doctor en Filología Románica, Ciencias Literarias por la Universidad de Hamburgo, donde estudió Filología Románica, Filología Germánica o Germanística y Teoría Literaria, tanto en Hamburgo, en Berlín y en la ciudad de Burdeos. Él es estudioso de la teoría de los géneros literarios, de la narratología, de la novela picaresca española, y ha sido un gran difusor de la literatura en lengua española y en especial, creo yo, de la literatura hispanoamericana, la que va de la independencia, la literatura de los siglos XIX y XX, y es también un gran estudioso de los movimientos de vanguardia y ha estudiado profusamente también la obra de Octavio Paz. Trabajó como lector en el Instituto Politécnico Nacional y, como digo, también en el colegio. Citaré algunas de sus publicaciones: la novela hispanoamericana de fin de siglo, que fue publicada por el Fondo de Cultura Económica, Apropiación de la realidad en la novela hispanoamericana de los siglos XIX y XX, en colaboración con Otto Dill y el doctor Gunder y el doctor Gunia. El pasado siglo XX, una retrospectiva de la literatura latinoamericana. Este fue un homenaje a Hans Otto Dill. Y otro de sus textos es La narración paradójica, normas narrativas y el principio de la transgresión. Y entre sus últimos muy recientes trabajos contamos ese libro escrito en colaboración con la doctora Sabine Schlickers, la novela picaresca, concepto genérico y evolución del género, siglos XVI y XVII. Doy una muy calurosa bienvenida al doctor Klaus Meyer-Minemann y le agradezco su presencia en este homenaje. Muchas gracias. ¿Me oyen? Está mejor esto. Mejor es. Entonces, muchas gracias, Lucilena, por este elogio que me confunde un tanto. La verdad es que algunas de las raíces de mi carrera académica se encuentran en el Colegio de México. Ya hace más de 40 años que entré como visitante y en un momento dado también como encargado de curso en el colegio, gracias a la generosidad de Margit Frank, a quien admiro mucho y que está presente hoy entre nosotros, lo que me da una gran alegría. Voy a hablar sobre Inquieta Compañía desde los días enmascarados y ahora. Lo que voy a presentar es un trabajo inconcluso, todavía un ensayo en su devenir, como se dice en alemán, en seinem Werden, y no en su ser, en seinem Sein. Carlos Fuentes publicó los 6 cuentos de Inquieta Compañía en 2004. La colección fue saludada como una vuelta a lo fantástico que el autor había cultivado con maestría en Relatos de los días enmascarados de 1954
y en la novela breve Aura, de 1962. No es que Fuentes hubiera abandonado por completo la construcción de lo fantástico en sus obras posteriores, pero el hecho de que en Inquieta Compañía se dedicara deliberadamente a este género hizo pensar de inmediato en Los días enmascarados y en Aura. En la colección Cantar de Ciegos de 1964 no existen cuentos fantásticos. Aunque el relato La muñeca reina por la creciente extrañeza de los acontecimientos narrados no se sitúe lejos de ellos. Asimismo es posible ver en el cuento Estos fueron los palacios, de Agua Quemada, 1981, o en los relatos de Constancia y otras novelas para vírgenes, 1989, algunas marcas de la construcción de lo fantástico. No obstante, lo fantástico no me parece la característica principal de los textos reunidos en las tres colecciones. Tampoco tiene sentido subsumir novelas como Terra Nostra o Cristóbal Nonato bajo el concepto de lo fantástico. Pertenecen a la modalidad literaria de lo maravilloso por la falta de indeterminación respecto de qué leyes o regularidades rigen sus mundos de ficción, mundos sui generis, a pesar de sus muchos elementos referenciables. Para que en una obra literaria lo fantástico se produzca, es necesario que se verifique un hecho o acto incompatible con las leyes de realidad propuestas por el texto, cuyo surgimiento o no se resuelve con base en dichas leyes o no desemboque en la constitución de un ámbito de leyes diferentes. La vacilación o duda acerca de cómo en total funciona el mundo del texto o según qué regularidades es básica para la existencia de lo fantástico. Todorov, el teórico más influyente de lo fantástico literario, había fundamentado esta vacilación en el saber del lector implícito acerca del funcionamiento de su propia realidad vivencial, un saber que frente al hecho o acto insólito manifestado en el texto ya no conseguiría integrarlo. Otros teóricos, como Uwe Durst, de Stuttgart, no hacen depender la existencia de lo fantástico de la vacilación del lector implícito acerca de cómo interpretar los acontecimientos representados, sino del choque entre dos sistemas de realidad incompatibles en el texto mismo. Un choque que finalmente permanece sin solución. El primero de esos sistemas, que podemos llamar el sistema primario, suele constituirse al comienzo de la historia, pero no necesariamente de la narración. Es generalmente de corte realista. Sus hechos o actos situados en un entorno a veces precisado por nombres o expresiones referenciables parecen verosímiles con respecto a la literalidad extraliteraria fáctica del lector enfocado. El segundo sistema, a menudo señalado por un cambio de escenario, introduce un hecho o acto nuevo, incompatible con el sistema de realidad establecido anteriormente. No hace falta que el segundo sistema sea conocible como tal. Basta con que el fenómeno que lo represente se oponga a una integración en el sistema primario. Lo fantástico literario se manifiesta con preferencia en textos narrativos, ya que esta forma de representación ofrece las posibilidades más aptas para su construcción. Puesto que en el marco de un texto narrativo lo fantástico pertenece al nivel de la histoire, esto es, de la historia previa al acto de la narración, lo fantástico previo a la narración parece en principio poco relevante en qué género narrativo se exprese.
No obstante, existe un nexo significativo entre la construcción de lo fantástico y el género literario del cuento. Dada la intención inherente a la construcción de lo fantástico de colocar en el foco de la narración el hecho o acto incompatible con las regularidades del mundo constituido al principio, resulta lógico recurrir por su concisión al cuento como modo de expresión. La manifestación de lo fantástico difícilmente admite una laboriosa extensión de la trama en forma novelesca. El cuento además ofrece la posibilidad de un fin abrupto que deja sin conclusión el desenlace de la historia. El fin abrupto y por ende abierto de la historia narrada que observamos en muchos cuentos fantásticos refuerza la duda respecto de la vigencia del sistema de realidad inicial de la historia. Produce una especie de suspenso o bien lo intensifica que no se resuelve. Creo que la vuelta deliberada de Fuentes a lo fantástico en Inquieta Compañía no fue fortuita. Entre este conjunto de relatos y Los días enmascarados miden 50 años. En un autor a quien le gustan tanto los actos de significación mediante datos y fechas, piénsese solo en la muerte de Artemio Cruz, el hecho de que publique una colección de cuentos fantásticos 50 años después de su primera incursión en el género solo puede ser significativo. La remisión implícita a Los días enmascarados a través de la publicación de Inquieta Compañía marca coincidencias y contrastes. Por lo que ahora se refiere, su inclusión en esta remisión no resulta forzada. Se enlaza con la primera obra de Fuentes, además de lo fantástico como principio de construcción por el parentesco con el tema del cuento Tlactocasine del Jardín de Flandes que figura entre sus relatos. Una lectura atenta de Chuck Moll es el primer cuento de Los días enmascarados que al mismo tiempo es, en la opinión de muchos, el cuento artísticamente más logrado de la colección, revela la extraordinaria densidad de sus planos de sentido. El hecho fantástico en Chuck Moll es la metamorfosis de una réplica de piedra de un Chuck Moll cuyo nombre deriva de una estatua maya tolteca encontrada en 1875 por el norteamericano Le Plongeon en sus exploraciones llevadas a cabo en Chichén Itzá. Le Plongeon, a quien se menciona en el texto, le aplicó a la estatua fantasiosamente el nombre de Chuck Moll, que en lengua maya yucateca significa gran jaguar rojo. Posteriormente, el nombre de Chuck Moll ha venido identificándose con Chac, el dios de la lluvia de la mitología maya, de ahí que haya sido natural relacionarlo con Tlaloc, el dios azteca correspondiente. Aunque ambas identificaciones parecen arbitrarias, resultan muy difundidas y forman la base de la construcción de lo fantástico en el cuento de Fuentes. En Chuck Moll se narran dos historias. La primera, en el devenir temporal de la ficción, es la historia de Filiberto, un oscuro empleado en una secretaría del gobierno que un día, informado por su amigo Pepe, quien sabe de su afición por ciertas formas del arte indígena, compra en la Lagunilla la réplica de un Chuck Moll de tamaño natural. Puesto que Filiberto ya tiene una colección de estatuillas, ídolos, cacharros en su casa, una vieja mansión porfiriana heredada de sus padres, manda llevar el Chuck Moll al sótano, con la idea de guardarlo allí hasta que haya reorganizado su cuarto para darle cabida. A partir de entonces le pasan cosas raras a Filiberto. Se le descompone la tubería y de noche oye lamentos. En la época de lluvias y por primera vez en su vida se le inunda el sótano.
Después de haber mandado secarlo, descubre que el chacmol está cubierto de lama. La raspadura de la lama casi arruina la estatua. Filiberto se da cuenta de que hay en el torso del chacmol algo de la textura de la carne, es una cita, y que otra cita tiene vello en los brazos. Desde ese momento los acontecimientos se precipitan. A Filiberto se le tergiversan los asuntos en el trabajo. Se cree víctima de la imaginación o de un delirio. Piensa ir a ver a un médico. Una noche escucha pasos en la escalera y poco después ve al chacmol, cito, erguido, sonriente, ocre, con su barriga encarnada. Fin de cita. Una barriga que al principio parecía embarrada de salsa de tomate por el vendedor de la estatua. Finalmente, Filiberto es despedido de su empleo. En los meses siguientes, Filiberto convive con el chacmol en su casa. Los términos de esta convivencia se invierten, un poco como en la famosa relación hegeliana entre amo y siervo, de la fenomenología del espíritu, ¿verdad? Filiberto, quien había pensado dominar el chacmol, es ahora su prisionero. La estatua, extrañamente viva, se ha vuelto colérica y de noche sale de la casa para robar perros, ratones y gatos con los que se sustenta. De la recámara de Filiberto que el chacmol ha ocupado sale un olor a incienso y sangre que permea toda la casa. Por falta de pago le cortan a Filiberto el agua y la luz. Debe ir 10 o 2 veces al día a una fuente pública cercana para satisfacer al chacmol y su necesidad de agua. Al final, Filiberto decide huir a Acapulco en la espera de que el chacmol, por falta de los baldes de agua diarios, ya hace meses que no llueve, muera. Pero extrañamente, para efectuar el viaje solo compra un boleto de ida. La segunda historia del cuento es la de un amigo que va a Acapulco por el cadáver de Filiberto, muerto ahogado en Semana Santa. El amigo viaja con el féretro en el toldo del camión matutino hacia la capital. Durante el viaje lee el cuaderno de su difunto compañero que se encontraba entre sus pertenencias. En el cuaderno, Filiberto reflexiona sobre su pasado y el fracaso de su carrera. Relata la compra del chacmol y las vivencias ulteriores con la estatua. Ya de noche el amigo llega a México, contrata una camioneta para llevar el féretro a casa de Filiberto y desde allí ordenar su entierro. Antes de que pueda introducir la llave en la cerradura, la puerta se abre. Cito: apareció un indio amarillo en bata de casa con bufanda. Su aspecto no podía ser más repulsivo. Despedía un olor a loción barata. Su cara polveada quería cubrir las arrugas. Tenía la boca embarrada de lápiz labial más mal aplicado y el pelo daba la impresión de estar teñido. Perdone, no sabía que Filiberto hubiera... No importa, lo sé todo. Dígale a los hombres que lleven el cadáver al sótano. Aquí termina el cuento. Se ha querido identificar al indio amarillo, quien al amigo le abre la puerta de la casa de Filiberto con el chacmol comprado en la lagunilla. Pienso, sin embargo, que esta identificación va en contra del postulado fantástico del relato. Disiparía la duda acerca de cómo interpretar lo acontecido en el mundo narrado, fundamentado en un sistema de realidad de corte realista para desplazarlo hacia lo maravilloso. La identificación del indio amarillo con el chacmol establecería un nuevo sistema de realidad que, a diferencia de lo postulado por el mundo de ficción inicialmente constituido, aceptaría como posible la transformación de una estatua de piedra en un ser vivo. Sin esta identificación, en cambio, la cuestión acerca de qué sistema de realidad rige en el mundo de ficción del cuento permanece sin respuesta.
En la narración, las dos historias del cuento están íntimamente imbricadas. La historia de Filiberto y el chacmol se concreta a través de la lectura del cuaderno realizado por el amigo durante el viaje en camión de Acapulco a México. Esa lectura hace que el relato de Filiberto se sitúe dentro del mundo narrado en un plano inferior a la narración primaria, ya que el amigo reproduce en la realidad de la ficción, lógicamente, sin voz, lo que Filiberto ha dejado por escrito. Es posible, por tanto, que la lectura materializada en el cuento por el texto impreso sea parcial y solo reproduzca la opción o la óptica personal del amigo frente a lo que ha pasado. Por otra parte, la lectura del amigo también permite o permitiría tomarse como fidedigna, es decir, ficcionalmente verdadera. Ambas narraciones de Chacmol son autodiegéticas. Eso significa que al lector se le abre, gracias al uso del pronombre personal de la primera persona, la posibilidad de un acceso directo e íntimo a las experiencias de los personajes. Respecto de las reflexiones y noticias del cuaderno de Filiberto, se asiste a un proceso paulatino de deterioro psíquico que lleva a pensar en un trastorno mental. Pero esta interpretación dejaría intacta la constitución realista del mundo de ficción, tan solo con la aparición del indio amarillo en la casa de Filiberto. Después de la muerte de este, la fundamentación realista del mundo narrado parece ponerse en entredicho. A lo largo de la narración surgen algunos indicios con el fin de guiar al lector, implícito en la percepción del hecho fantástico. El primero es la mención en el cuaderno de Filiberto de un guasón, es una cita, que pintó de rojo el agua del garrafón en la oficina con la consiguiente perturbación de las labores. Fin de cita. Este indicio funciona como una mención proléctica del extraño chacmol de piedra con su barriga roja y su sed de agua que Filiberto va a comprar. Entre los indicios que siguen, el más llamativo consiste en la reflexión de Filiberto acerca de un individuo que atravesara el paraíso en un sueño y le dieran una flor como prueba de que había estado allí. Y al despertar encontrara esa flor en su mano. La bordadura de la frontera entre realidad y sueño es un elemento frecuente en la construcción de lo fantástico literario. Otro indicio en Chacmol es la casa porfiriana de Filiberto, la que marca un contraste con el entorno de la ciudad y se va a convertir en la óptica de su dueño en el escenario de la transformación de la estatua de piedra en un ser vivo. En cuanto a una interpretación alegórica o metafísica del cuento, por cierto, de ninguna forma indispensable, creo que el texto mismo proporciona la clave principal a través de la meditación de Filiberto acerca de la realidad con mayúscula, página 19 de mi edición. Escribe el personaje sobre su experiencia con el chacmol, cito, realidad, cierto día la quebraron en 1000 pedazos, la cabeza fue a dar allá, la cola aquí, y nosotros no conocemos más que uno de los trozos desprendidos de su gran cuerpo. Océano libre y ficticio, solo real, cuando se le aprisiona en un caracol. Fin de cita. El mensaje de este pensamiento parece ser que la transformación del chacmol, cuyo desenlace final no se aclara, debe hacer vacilar la confianza o la confianza del lector en un fundamento racional y estable para el entendimiento del mundo en que los personajes viven. Al mismo tiempo, resulta también posible ver en el cuento Chacmol la representación de una vuelta simbólica del pasado indígena de México, transformado por la civilización moderna en objeto de museo. Esta interpretación no precisaría de una transformación del chacmol en el indio amarillo del final de la historia.
también podría aceptarse postulando la indeterminación del cuento entre dos sistemas de realidad incompatibles. Un tercer punto que se vincularía con una interpretación del cuento como crítica social me parece importante. Se trata de la reflexión de Filiberto acerca de su carrera profesional, la cual lleva a pensar en lo que en México se simboliza por el juego de escaleras y serpientes. Aunque experiencias como las de Filiberto en su trabajo pueden encontrarse en todas partes del mundo, parecen especialmente agudas en el caso de México, por lo cual quizás se hayan incluido en el cuento. Por lo que en ese contexto al recuerdo de Rilke se refiere, según el cual, cito, la gran recompensa de la aventura de la juventud debe ser la muerte, fin de cita, que podría ser la clave para una interpretación del cuento de tipo metafísico, confieso que aún no he encontrado la fuente. Voy a saltar un párrafo que tengo aquí sobre Tlactolcatzin del Jardín de Flandes, porque se me va el tiempo, y paso directamente a ahora. De tipo claramente fantástico, en cambio, es la novela breve Aura de 1962. Comparte con el cuento Tlactolcatzin del Jardín de Flandes algunos elementos que permiten asociarla con este. Como en Tlactolcatzin, el surgimiento de lo fantástico en Aura se desarrolla en un recinto separado del mundo circundante de la ficción, concretado aquí metonímicamente por un cafetín sucio y barato. En ese cafetín, el joven historiador Felipe Montero, profesor auxiliar en escuelas auxiliares mal pagado, lee un anuncio que parece concebido para él. Se solicita un joven historiador conocedor de la lengua francesa y capaz de desempeñar labores de secretario en una casa de la calle Donceles, número 815. La dirección de Donceles 815 señala para el lector de ahora el trasfondo de un mundo de corte realista verosímil, que remite a la Ciudad de México como lo hace la mansión de Puente de Alvarado en Tlactolcatzin o la vida y costumbres de los burócratas en Chatmol. Sobre este trasfondo destaca el viejo palacio colonial deteriorado en el que va a instalarse Felipe. Con excepción del inicio, la historia de la novela, de la novela breve, sucederá allí, mientras que en Tlactolcatzin el lugar que más importa para la construcción de lo fantástico es el jardín de la mansión. El interior del viejo palacio de ahora solo comunica con el exterior por un zaguán, un tragaluz inmenso situado en el segundo piso. Además, para reforzar el carácter cerrado del recinto, el viejo palacio está rodeado de edificios nuevos que le quitan la luz. Únicamente al final se abre una rendija en el muro abierto por el trabajo roedor de los ratones, por donde entra la luz de la luna. Igual que el personaje diarista en Tlactolcatzin, el personaje de Felipe Montero en Aura cae víctima de un hechizo femenino, que en su caso parte de las dos habitantes del viejo palacio. De ahora el hechizo es de orden sensual, señalado por el color verde de sus ojos. De Consuelo, el hechizo es de atracción material, simbolizado por sus ojos claros, casi del color de la córnea amarilla o amarillenta, es una cita, color del oro, ya que le ofrece al joven 4,000 pesos mensuales para la redacción de la memoria de su defunto marido. El hechizo, tanto sensual como material, de las dos mujeres retienen a Felipe Montero en el viejo palacio, que hace recordar los castillos y mazmorras de la novela gótica.
Las mujeres de ahora repiten características de la anciana de Tlactocasina. No obstante, en el cuento de los días enmascarados, la anciana es desde el principio un personaje fantasmagórico, cuya existencia parece incierta. En el mundo de ficción de ahora, en cambio, Consuelo es la esposa del general Llorente y ahora su sobrina. A diferencia de la anciana de Tlactocasina, ambas mujeres al comienzo de la narración se presentan como individuos distintos y ficcionalmente verdaderos. Solo más adelante su existencia individual se vuelve dudosa. La referencia a Carlota de Bélgica en Aura, tanto a la joven esposa de Maximiliano como a la viuda anciana, es más bien connotativa, fundada en la denotación del personaje histórico en Tlactocasina, así como el saber del lector sobre el segundo imperio mexicano. El hecho fantástico en la Nouvelle Fuentes, anunciado por numerosos indicios, se desarrolla en base al motivo del doppelgänger. Al final de la narración, Felipe cree experimentar la presencia de dos mujeres, la de Aura, la sobrina de Consuelo, y la de Consuelo, la tía de Aura y viuda del general Llorente, en una sola persona. Además, se reconoce extrañamente en la foto del general Llorente, esposo de Consuelo. La Consuelo joven se parece a Aura. Al desearla, Felipe, sin darse cuenta, desea al mismo tiempo a la anciana. En el texto, la existencia o no existencia de las dos mujeres del viejo palacio colonial en una sola persona queda sin solución. Aceptando la promesa de Consuelo al final de que la joven va a regresar, el mundo narrado se convertiría en un universo maravilloso. Descartándola por incompatible con las reglas del mundo de ficción establecidas al principio, se trataría de un mundo extraño, en el que el hecho insólito de la presencia de dos mujeres en una se explicaría, cuanto más por un trastorno mental del personaje que la experimenta. Solo la indeterminación acerca de la existencia ficcionalmente verdadera o no de Aura en Consuelo, o de Consuelo en Aura, o de ambas juntas, funda el carácter fantástico de la novela, cumpliendo así con la paradoja de la, es una cita, lógica de conjunción para hacer uso de una feliz conceptualización de Rafael Olea Franco. Lo más llamativo de la construcción fantástica de Aura, sin embargo, no es el motivo del doppelgänger, aunque de diseño original al fin y al cabo de vieja raigambre. Tampoco lo son los muchos indicios de lo fantástico en la historia narrada y su desenlace abierto, el que ahora comparte con Tlactocasina y Chatmol. Es la narración de la historia desde y hacia la segunda persona en el tiempo verbal del presente y a veces del futuro. Fuentes ya había utilizado este recurso narrativo en La muerte de Artemio Cruz y volverá a emplearlo en Cambio de piel. En Aura se observa por una parte una narración in situ, mediante la cual el personaje de Felipe se narra su propia historia, como si en el acto de narrar se observara a sí mismo actuando, tanto en el ahora como en el futuro inmediato. Por otra parte, parece que alguien desde un plano diferente le narra la historia a Felipe, guiándolo en sus acciones. Ambas formas de la narración parecen simultáneas, invitando al lector por su estructura altamente apelativa, por la segunda persona, a una participación directa e íntima en los sucesos contados. Y ambas presuponen una íntima relación entre narración y acción propia de la subjetividad del monólogo interior. A mi juicio, la historia de Aura no precisa de un sentido alegórico o metafísico. El mundo de ficción y la historia narrada pueden existir por sí solos. Si bien es verdad que el epígrafe de la novela, tomado del libro La sorcière de Jules Michelet, abre la pista hacia un entendimiento de Aura como ejemplificación del poder y encantamiento femeninos,
concretados en el misterio de la femme fatale. Esta pista resultaría demasiado general para no aplicarse también a cualquier otra obra de ficción que narra el hechizo de una mujer de ojos verdes desdoblados en lo blanco amarillo de los ojos de otra. En su ensayo sobre Aura, Fuentes remite para la filiación literaria de su novela a Henry James, The Aspen Papers, Charles Dickens, Great Expectations y Pushkin, La Dama de Picas. La caracterización de esas tres obras en relación a Aura en el ensayo es altamente esclarecedora. Tal vez sea también la más adecuada en el mare magnum de interpretaciones del texto del autor, aunque solo, entre comillas, resulte de orden histórico literario. Dije que los 6 cuentos que componen Inquieta Compañía marcan coincidencias y contrastes con Los días enmascarados y Aura. Las coincidencias resultan fáciles de señalar. Lo que más llama la atención en la colección es el motivo del recinto cerrado, en el cual se desarrollan los acontecimientos y que recuerda la casa de Filiberto en Chacmol, la mansión de Puente de Alvarado, de Tlactocasine con su jardín y el viejo palacio colonial de Aura. Cada uno de los 6 cuentos de Inquieta Compañía construye al principio un mundo de ficción de corte realista, autentificado por nombres propios referenciables, al cual se opone un recinto que como tal o por los acontecimientos que en él ocurren forma un contraste de creciente extrañeza con el mundo circundante. En el amante del teatro es el Teatro Royal Haymarket de Londres. En La gata de mi madre, la mansión de Doña Emérita Lizardi en Tepeyac. En La buena compañía, la vieja casa de las tías Serena y Zenaida Escandón en Ribera de San Cosme. En Calista Brandt, la vieja mansión señorial de los Durán Mendizábal con su jardín cerca de Puebla. En La Bella Durmiente, la extraña mansión neogótica o victoriana del ingeniero Emil Bauer, aislada en medio del desierto de Chihuahua. Y en Blad, finalmente, tanto la casona porfiriana del licenciado Eloy Sorinaga en la colonia Roma como la mansión en Bosques de las Lomas que para su gusto manda arreglar el conde Vladimir Radu. Los recintos cerrados de la ficción sirven para crear un espacio que distingue del tiempo y lugar del sistema de realidad primario del texto. Si en Tlactocasine y aún más en Aura ya aludían, a diferencia de los cuentos fantásticos, por ejemplo, de Cortázar, a la tradición de los recintos lúgubres de la novela gótica, en Inquieta Compañía se refieren abiertamente a ella. Sin embargo, este espacio particular significa también, a mi modo de ver, una cierta restricción. La construcción de lo fantástico no necesita de por sí un recinto que recuerde los escenarios de lo gótico. Basta con que difiera del mundo de ficción circundante y a veces incluso, como lo demuestra el famoso cuento La Venue Style de Prosper Mérimée, puede prescindir de él. En Inquieta Compañía, solo el Teatro Royal Haymarket, en El amante del teatro y la casa de los Durán Mendizábal con su jardín en Calista Brandt, carecen de marcas evidentes de la novela gótica. Los demás cuentos de la colección presentan en mayor o menor grado características de los recintos, de castillos y mazmorras de esta. Pueden considerarse tal vez como una tentativa deliberada de dotar la literatura de cumbre, con algunas características de la narrativa de horror tradicional, desdeñada por la crítica, pero tenida en alta estima por una parte del público lector. Además de los escenarios de los relatos de Inquieta Compañía, es el cuento La Bella Durmiente que guarda, pasando por el eslabón de The General's Wife, de Peter Straub, el parentesco más obvio con las incursiones de Premier Fuentes en la literatura fantástica. Tanto en lo tocante al escenario de la extraña mansión
neogótica o victoriana del cuento, como respecto de su constelación de personajes muestra una semejanza con la novela de 1962. En Aura hallamos una relación ternaria representada por el historiador Felipe Montero y las dos moradoras del viejo palacio de Donceles 815, las que, a pesar de su existencia individual, parecen una sola persona. Esta constelación se repite en la Bella Durmiente entre el doctor Jorge Caballero y la Bella Durmiente menonita Alberta Simmons, que en una nueva concreción del motivo del doppelgänger es al mismo tiempo la menonita del mismo nombre muerta junto con su amante, el protector Georg von Reiter, en el campo de exterminio de Treblinka en 1945. Como Felipe Montero en Aura, Jorge Caballero va a poseer, no cabe otra expresión, a una muerta entre aparente y verdadera. Pero los términos entre Aura, Consuelo y Alberta están invertidos. El general Llorente de Aura ya murió hace 60 años cuando empieza la historia. El ingeniero Emil Bauer, en cambio, el esposo de Alberta, está bien vivo, aunque de edad ya muy avanzada, como lo es la Consuelo de Aura. Mientras que Aura posee, además de su erotismo innegable, un carácter algo sacrílego, el que provocó a casi 40 años de su publicación la intervención indignada de un ministro del gabinete del presidente Fox. El cuento La Bella, no voy a relatar este incidente, ¿no? Ustedes se acuerdan seguramente de esta intervención. El cuento La Bella Durmiente, cuyo argumento se basa en un conocido motivo de cuento de hadas, muestra un aspecto casi necrófilo. Por otra parte, abre el camino hacia una interpretación en relación al famoso poemario de Goethe titulado West-Östlicher Divan, el diván de Occidente y Oriente, publicado por primera vez en 1819. Del libro de amor de ese poemario que Jorge Caballero lleva consigo, nada menos, a la mansión del ingeniero Emil Bauer, se cita un fragmento del poema Libro de Lectura, el que precisamente evoca la vuelta de la amada desaparecida. También por esta particularidad, el cuento de Inquieta Compañía merece un análisis más profundizado que por el momento voy a dejar para más tarde. Lo cierto es que el cuento La Bella Durmiente alude a una determinada faceta de la historia y cultura mexicanas, es decir, la inmigración alemana de la que Fuentes mismo en parte es descendiente. Asimismo, remite al asentamiento de los menonitas en Chihuahua. Otras alusiones a la historia y cultura mexicanas de Inquieta Compañía son la Virgen de Guadalupe, los judíos conversos y la Inquisición en La Gata de mi Madre, así como la herencia hispano-morisca de México en Calista Brandt. Estas alusiones se vinculan con una abierta crítica social del México moderno, sobre todo del Distrito Federal, de sus miserias y deterioros, una crítica que forma una constante en la obra de Carlos Fuentes. Pienso en particular en algunas escenas de Blad que representan en el conjunto de la creación de un mundo de ficción realista la precariedad de la vida diaria en y de la Ciudad de México. Pero también los contrastes de los cuentos de Inquieta Compañía respecto de los días enmascarados y ahora saltan a la vista. En primer lugar, se nota la ausencia de ese vanguardismo típico de la narrativa latinoamericana de los años 40, 50, 60 y aún 70 del siglo pasado, que tanto contribuyó a la entrada en escena cultural del continente. Faltan en Inquieta Compañía las audacias estilísticas que marcan los textos de los días enmascarados y que en Tlactolcacine, por ejemplo, recuerdan la sensibilidad de la escritura de un Huysmans en Arrebourg o de un Rodenbach, de quien además se citan algunos versos en Bruges, La Morte. Falta, como en Jacques-Moll, el recurso de la diferencia, de difícil manejo en un cuento fantástico, es verdad,
entre la cronología del argumento y su narración. Y falta, desde luego, la audacia de la narración desde hacia la segunda persona que caracteriza el modo narrativo de ahora. En Inquieta Compañía, por un lado, el estilo y la narración se han simplificado. Por otro, encontramos pasajes llenos de un sentido de humor hasta mordaz, como por ejemplo en La gata de mi madre, donde tanto él habla desenfadada del personaje principal de Leticia Lizardi, como algunas escenas de su historia causan risa. Una risa, empero, que en la medida en que la historia avanza se vuelve corrosiva. Otros ejemplos de una risa de ese tipo se notan en los juicios sobre los usos británicos y la latinidad en El amante del teatro, o en algunas observaciones del narrador del cuento Calista Brandt. Además, se multiplican en la colección las alusiones literarias, las que confieren a los cuentos una especie de surplus, excedente a satisfacción del lector o la lectora cultos, los que, descifrándolas, pueden sentirse a nivel de la enorme cultura intelectual del autor. La novedad más llamativa en Inquieta Compañía en comparación con Los días enmascarados y ahora es la intensificación de los elementos de horror en las historias narradas, a veces acompañadas de una cierta dosis de parodia. Es lo que se manifiesta antes que nada en Blood, el último cuento de la colección de 2004, que remite intertextualmente a la novela Drácula de Bram Stoker de 1897 y probablemente también a una que otra filmación de la novela como Nosferatu de Friedrich Wilhelm Murnau, Drácula de Ted Browning o Bram Stoker's Drácula de Francis Ford Coppola. La novela de Stoker es larga y en total tediosa y cursi. No es así Blood, donde la parodia lo grotesco del personaje de Vladimir Radu, esto es, el conde Drácula, que dominan el principio de la historia, ceden el paso al horror en la medida en que ésta avanza. En la novela de Stoker, el sistema de realidad inicialmente establecido se convierte rápidamente en un sistema de corte maravilloso, cuya existencia es aceptada sin hesitación por los personajes de la novela. En Blood, en cambio, el personaje principal de Yves Navarro se esfuerza hasta el final por mantener la creencia en el sistema de realidad primario al tratar de asimilar las extrañezas experimentadas. Solo al final el personaje parece ceder al sistema de realidad maravilloso del mundo de Vlad Drácula, poniendo en tela de juicio la vigencia del sistema de realidad inicial, que con criterios de verosimilitud representan el mundo de la Ciudad de México. De los 6 cuentos de Inquieta Compañía, 5 muestran una narración autodiegética. Solo el cuento La Buena Compañía es heterodiegético, lo que significa que la narración de los acontecimientos se presenta desde un punto de vista distante, un punto de vista, pero que se ve contrabalanceado en la narración por la profusión de discursos directos e indirectos libres. Respecto de la construcción de lo fantástico, La Buena Compañía es, a mi modo de ver, el cuento más logrado de la colección, como otros cuentos tienen un fin abierto. Al final de la narración y de la lectura no se sabe si el mundo de la ficción, con su funcionamiento establecido al principio, sigue válido o si ha desembocado en un sistema de realidad distinto. Ahora voy a saltar todo ese párrafo sobre este cuento, La Buena Compañía, y termino. Sea como fuere, desde el punto de vista teórico, La Buena Compañía, empezando con su título ambiguo, cumple bien con los requisitos de la construcción de lo fantástico. Como lo insinúa la novela dialogada de Jacques le Fataliste, de Diderot, que Alejandro, el personaje principal del cuento, tuvo que estudiar en el liceo en París, el lector del cuento puede escoger entre varias posibilidades de resolver el enigma de la historia, sin jamás estar convencido de haber escogido correctamente.
Otros cuentos de inquieta compañía, también de hábil factura, por cierto, no muestran la misma densidad de lo fantástico. En Blad la parodia arriesga a veces a sobreponerse a la sensación de horror, quitándole efectividad al carácter fantástico del cuento. Lo mismo vale para el amante de teatro, aunque en este relato lo fantástico parece más convincente. En La gata de mi madre y Calista Brandt, el mundo de ficción pasa de un sistema de realidad de corte realista a otro de tipo maravilloso, saliendo así de los límites definitorios de lo fantástico. Por último, La Bella Durmiente es una historia dentro de la historia, presentada en forma pseudodiegética, lo cual intraficcionalmente debilita la verosimilitud de los sucesos referidos. Todos los cuentos de inquieta compañía, sin embargo, son autosuficientes. No piden un sentido alegórico o metafísico indispensable para explicar o aun justificar las historias que narran, aunque tampoco lo excluyen. Muchas gracias por su atención. Pues muchísimas gracias a Klaus por esta revisión minuciosa, pormenorizada con respecto al tema de lo fantástico, y me gustaría abrir a comentarios y preguntas porque creo que es esa una de las vetas importantes en la obra de Fuentes, de manera que los invito a hacer comentarios o preguntas. Tenemos tiempo. ¿Nadie se anima? Bueno, a mí me gustaría que, ya que saltaste la parte de Tlactocatzine, que nos resumieras realmente la postura con respecto a este punto en el recorrido que hiciste para dar mientras tiempo por si alguien se anima. Ya llegó Georgina. Bueno, en Tlactocatzine a mí me parece evidente que este equilibrio entre un sistema primario realista y la experiencia del personaje principal se mantiene. Es decir, que no se disuelve a favor del primer sistema primario de corte realista y del sistema de realidad que ofrece la mansión extraña en la cual se va a instalar el personaje. Hay evidentemente la posibilidad de ver en este cuento una expresión de una especie de trastorno mental del personaje, o por otra parte ver un acontecimiento extraño pero sin que nos puede inquietar. La tercera posibilidad del equilibrio entre esos dos sistemas fundamenta el hecho fantástico del cuento. Hay un indicio que me parece importante y que tal vez no haya sido realmente tomado en su valor. Al principio se menciona al licenciado que manda el personaje a la mansión porfiriana, no, de la intervención francesa. Y este personaje se llama Brambilla, que en la tradición hispánica es un apellido más bien raro, pero que evidentemente remite a un cuento fantástico de E.T.A. Hoffmann, La princesa Brambilla. Entonces es un indicio que el autor Fuentes le pasa al lector o a la lectora para que lean este cuento en base a los postulados de la construcción fantástica. Gracias. No sé si hubiera otra intervención, si no quiere decir que los has convencido a todos, ¿verdad? Bueno. Muchísimas gracias, Klaus.
Gracias, Lucía. Gracias, Lucía. Felicidades. Tendremos ahora un pequeño receso y volvemos para la primera mesa.